Compartir. Vamos a pedir a Dios que guíe este mensaje. Padre hermoso, pues te damos muchas gracias, Señor, por este espacio, este tiempo que tú nos das para poder escuchar tu voz, Señor. Gracias, Padre hermoso, por este lugar donde realmente nos abre las puertas para poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que pues tú guíes este estudio, esta plática que tú tienes hoy para nosotros preparada, Padre, prepara nuestro corazón. Y gracias también te damos por este medio del Zoom, Señor, que hay personas que no viven aquí en este lugar, Dios, y tienen la oportunidad también de poder escuchar tu voz, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hoy voy a compartirles una historia en la que está en el libro del Evangelio de Lucas. En esta historia creo que muchos hemos escuchado lo que sucedió al momento en que tomaron a Jesucristo y que en ese momento fue llevado a ser crucificado. Entonces, a veces perdemos de vista lo que sucedió en ese momento, lo que sucedió exactamente en esa cruz, en ese escenario, podríamos llamarlo así, esa escena tan impresionante, porque realmente la podemos estar leyendo en el Evangelio de Lucas, que es el que vamos a ver el día de hoy. Y claro que muchas veces podemos estar leyéndolo, pero no entender realmente todo lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta enseñanza. Ahora sí que si tienes tu Biblia, puedes abrirla en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y voy a empezar, vamos al capítulo 23, y quiero leerte el versículo 39, ahora sí que del 39 al 43, para poder, ahora sí que hablar de esta historia y de lo que sucedió así que hace 2000 años, y dice así en este momento, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate, fíjate la manera en cómo esta historia nos relata de que eran dos hombres. A veces perdemos de vista, ¿por qué crucificaron a Jesucristo en medio de estos dos hombres, ahora sí que de estos dos delincuentes? En Roma, que era una costumbre realmente ese sacrificio, el colgar o de las personas que habían hecho el mal, simplemente su pago, la cadena perpetua, se puede decir que era la cruz. Y quiero decirte que al que ponían en medio, podríamos decir que era el peor de todos, más que el que estaba a la derecha y más que el que estaba a la izquierda. Estos dos hombres, en ese momento, ya sabes, empezaron a injuriar y realmente no se dieron cuenta de lo que ellos estaban diciendo en ese momento. Había uno que decía, si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvame. Muchas veces queremos salvar nuestra vida, pero perdemos de vista lo que Dios quiere para con nosotros. Entonces Dios pone ese escenario para hacernos ver algo muy importante. Está hablando de dos varones, de dos hombres, de los cuales uno cree y el otro no cree. Uno realmente se da cuenta de cuál es su condición, porque realmente se dio cuenta de su condición, y el otro no quería ni reconocer su condición, aún siendo un malhechor. Así que esta historia habla de un hombre que realmente tomó la decisión de creer en el último momento. Eso es lo que pasó en esta escena. Entonces, qué maravilloso ver que en este pasaje de la Escritura que acabo de leer, encontramos una descripción de la cruz. Oye, tú me preguntarás, o mucha gente se preguntará, oye, ¿hay una esperanza para mí? Claro, hay esperanza para todo el mundo. ¿Por qué? Porque realmente Dios mandó a su Hijo Jesucristo para hacerle ver a la humanidad, no a un país, no a una nación, no a un pueblo, sino a todo el mundo. Les hizo ver claramente lo que Dios hizo hace 2000 años y que realmente existe una esperanza. ¿Hay una esperanza? Claro que hay una esperanza. Así que recuerda que ahora sí que cuando Jesús compartía la palabra de Dios antes de ser crucificado, ¿con quién compartía? ¿A quién les hablaba? Pues le hablaba a la gente que realmente era gente pecadora. Es más, una ocasión los fariseos, los sacerdotes llegaron con él, con sus discípulos y le dijeron, ¿cómo es posible que tu maestro esté comiendo con los malhechores?
Entonces, quiero decirte que Jesucristo vino realmente a salvar a los que estaban perdidos, dice la palabra. Así que Él le compartió a alcohólicos, le compartió a malhechores, había prostitutas, había ladrones, era un escenario de mucha gente pecadora. Y claro que los religiosos, para ellos era así como que ¿cómo es posible que tu maestro esté hablando con ellos? Así que quiero contarte la historia que acabamos de leer, que si es una historia en la que Dios nos hace ver claramente la actitud de cada uno de ellos, la actitud de cada uno de esos hombres. Y veo un hombre que merecía la muerte, y no nomás la muerte, sino que ya había pasado por un juicio, pero iba a otro juicio, ahora sí que el juicio delante de Dios, y además sabía perfectamente que iba a padecer en el infierno. Y en este último momento, ¿qué hizo este joven? Simplemente tomó la decisión de reconocerlo, que aunque al principio no le injuriaba y no creía en él, pero fue un escenario, quiero decirte, que de 3 horas. Pasó de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Entonces ya te imaginarás esas 3 horas, ahora sí que los 3 crucificados, colgados, y en ese momento Jesucristo, realmente con una actitud correcta, no se puso a estar, ahora sí que, ni hablando con ellos, ni discutiendo con ellos, simplemente él sabía lo que estaba haciendo. Así que es la única historia del cual Dios nos habla en la Biblia, que fue en el último momento. Oye, ¿no hay otra persona en la Biblia que se haya convertido o que le haya entregado su vida a Cristo en ese momento? No. La Biblia dice claramente que la única persona es esta. A veces creo que muchas personas piensan que sí, mira, no es mi momento cuando empiezas a compartir la palabra. Sobre todo a los jóvenes. Hoy les comparte la palabra y les dice, ¿sabes qué? Quiero vivir mi vida. Ahorita no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y simplemente cuando sea grande o llegue a ser grande, ¿no? Entonces tomaré la palabra de Dios y en ese momento tomaré mi decisión. Quiero decirte que Jesucristo se acercó a los jóvenes más que a la gente adulta. ¿Por qué razón? ¿Por qué a los jóvenes? ¿Por qué? Porque quería hacerles ver claramente que si en ese momento ellos no tomaban esa decisión, iba a ser más difícil que la gente adulta tomara esa decisión o creyera, ¿sí? Muchas veces pensamos que cuando uno sea grande voy a tomar la Biblia, voy a empezar a leer la Biblia. No, es decir, Dios nos la dejó como un instructivo y no para que la leyéramos cuando ya estuviéramos grandes, sino realmente es un instructivo, es nuestra vida, realmente es una guía que Dios nos hace ver claramente y que sabe cómo vamos a vivir y cómo quiere que nosotros vivamos. Así que muchos creen que se pueden salvar en el último momento. Quiero decirte que no. Realmente eso no es probable. Mucha gente puede estar muriéndose y no reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que es mejor que vengas a Cristo, dice la palabra, cuando eres joven, cuando realmente entiendes lo que está pasando con tu vida. Así que es posible que no tengas muchas oportunidades. La Biblia dice que Dios atraviesa nuestras vidas mínimo 3 veces. Y no estoy hablando de 3 días, 3 semanas o 3 meses o 3 años. Estoy hablando que se va a atravesar cuando eres un adolescente, cuando eres un adulto, cuando eres un anciano. Esa es la manera en que Dios se atraviesa nuestras vidas. Y este hombre tuvo una oportunidad. ¿Qué hizo? La aprovechó. En ese momento creyó. En cambio, el que estaba en el otro lado, el otro extremo de la cruz, dice que él lo único que quería era salvar su vida. Si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvame. ¿Qué sucede cuando estás padeciendo, cuando estás casi muriendo o cuando tienes alguna enfermedad? Lo que quieres es salvar tu vida. Este hombre quería salvar su vida. Él simplemente le decía, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿sí? Pues sálvate y sálvanos, ¿no? Pero no es así. La Biblia dice claramente que Dios no volteó a ver a este hombre. Simplemente lo dejó con su orgullo, con su soberbia, con su yo, pensando él que tenía la razón. Así que aquí esta imagen que estamos viendo en la cruz, porque muchas veces perdemos de vista lo que es la cruz, ¿no? A veces la gente sigue poniendo a Jesucristo en la cruz. Quiero decirte que ya no está en ese lugar.
¿Y la cruz qué significa? Simplemente es un recordatorio a la humanidad para hacerle ver lo que Dios hizo a través de su Hijo. Que es decir, ¿quién puso a Jesucristo en la cruz? ¿Lo hicieron los romanos? ¿Lo hicieron los judíos? ¿Lo hicieron los gentiles? No, lo hizo Dios. ¿Por qué? Porque era la única manera para poder salvar a la humanidad. No había otra manera para poder salvar la humanidad. Y así que no creo que nadie al leer la historia de Jesucristo no se conmueva. Es decir, yo creo que cuando han pasado películas, ¿no?, de lo que sucedió, mira, no tiene nada que ver las películas, la manera en que realmente, así que lo que sucedió en ese momento. Realmente es difícil poder describir realmente lo que sucedió hace 2000 años. Así que la crucifixión fue la forma de ejecución más cruel y terrible que puedas encontrar. Era muy cruel. Así que para Roma era la pena capital el crucificar a la gente, y la crucifixión era la forma más brutal para hacerlo. Claro, recuerda que en ese tiempo había gente que era crucificada porque no nomás fue en el momento de Cristo, y pasaban días y probablemente semanas colgados, ¿sí? Y fíjate qué muerte tan terrible. Pero Dios sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Oye, ¿en qué momento Dios crucifica a Jesucristo? Dice la Biblia que en el momento en el que fue la Pascua. Qué casualidad, ¿no? La Pascua en la cual era la celebración de los judíos, algo que Dios les hizo ver a través de Moisés que tenían que celebrar. ¿Para qué? Para poder reconocer claramente que iba a venir un cordero. ¿Qué hizo Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo? Simplemente no lo señaló como el Mesías, no lo señaló como el Salvador, simplemente lo mostró y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, Jesucristo ese era ese Cordero que tenía que ser sacrificado. ¿Para qué? Para que el mundo pudiera ser rescatado, para que el mundo pudiera ser salvo. Así que realmente eso fue una gran agonía, y fueron los romanos los que le pusieron los clavos en las manos y en los pies. Es decir, fíjate qué increíble. A los demás no lo hicieron, pero lo hicieron con Jesucristo. Oye, ¿por qué razón? ¿Por qué razón Dios permitió que Jesucristo fuera realmente, tanto en sus manos como en sus pies, hubieran sido horadados por los clavos? Por una simple y sencilla razón. ¿Recuerdas cuando resucitó? ¿Recuerdas cuando se presentó delante de los apóstoles, que al principio pensaban que era un fantasma? En ese momento había un apóstol llamado, ahora sí que Tomás. Tomás, dicen que su verdadero nombre era Dídimo. ¿Sabes por qué Dídimo? Porque era incrédulo. Y muchas veces nosotros podemos ser como Tomás, podemos ser incrédulos. Queremos ver para poder creer. Y la pregunta es, ¿qué es lo que quieres ver para que puedas creer? ¿Qué hizo Dios? Fíjate qué hizo Dios. Hizo que, a ver si Tomás meditaba y entendía claramente lo que los demás apóstoles le habían dicho de que Jesucristo había resucitado. Y Tomás siguió con esa postura de decir, hasta no ver, no creer. Cuando Jesucristo se presentó por segunda ocasión delante de los apóstoles, Jesús le dijo a Tomás, Tomás, mete tu dedo en mis manos y tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Hoy quiero decirte una cosa. Hay mucha gente incrédula. Hay mucha gente que se dice que cree. Probablemente muchas personas crean en Dios. Pero aquí lo importante no es creer en Dios. Dios nos hace ver algo muy importante, es creer en su Hijo, es creer en Jesucristo. Él fue el que realmente pagó por nuestros pecados. Así que en ese momento Jesucristo fue condenado. Fue condenado por el Padre, y encontramos a Jesús realmente siendo arrastrado. ¿Qué escena tenemos en Jesús en ese momento? Dice la Biblia que le quitaron la ropa, ¿sí? No nomás lo empezaron a golpear antes de llegar a la cruz en el pretorio. Fíjate la manera en que lo maltrataron. Un hombre natural, un hombre normal, la manera en que estos romanos golpearon a Jesucristo, ahí hubiera muerto. No hubiera aguantado lo que estos romanos le hicieron, lo que estos soldados, porque eran realmente escarnecedores. Dice la Biblia que el rostro de Jesucristo quedó completamente desfigurado.
desfigurado. ¿Por qué razón? Lo golpeaban y ellos se burlaban diciendo, dinos quién te golpeó. A ver, si realmente eres el Hijo de Dios, dinos quién te golpeó. Entonces, fíjate la manera en que trataron a Jesucristo, pero quiero decirte que eso no fue el dolor más grande, porque a veces podemos pensar que ese fue el dolor más grande que Jesucristo sufrió. No es así. Realmente él quedó completamente devastado, ¿sí? Apenas la gente podía reconocerlo. Recuerda que había muchas personas, sobre todo mujeres alrededor, que estaban llorando por lo que estaban viendo. ¿Sabes cuáles fueron las palabras de Jesús? ¿Por qué lloras por mí? ¿Por qué lloras por mí? Llora por ti y por tus familiares. No llores por mí. ¿Por qué? ¿Por qué esa manera de hablarle? ¿Por qué esa manera de decirle a las mujeres? Simplemente para hacerles ver la salvación. Así que la gente apenas podía reconocer a Jesucristo. Y claro que había dos ladrones, ¿no? Recuerda que en ese momento los hicieron cargar una cruz, porque no nomás era golpearlos, sino que simplemente tenían que cargar con esa cruz. Y cada paso que dio caminando hacia la cruz y cada gota de sangre que cayó a tierra nos estaba diciendo algo muy importante. Te amo. Esa es la manera en que Dios nos hace ver claramente el amor que tiene para con nosotros. A veces no entendemos el amor de Dios. Y en ese momento vemos a Jesucristo crucificado. Claro, la gente burlándose igual que los soldados, riéndose y burlándose. Y estos dos hombres también se estaban burlando. Quiero decirte una cosa. Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, al lado de él, ¿sabes quién estaba? Satanás. Satanás estaba riendo pensando que había destruido al Hijo de Dios. Él pensaba que ya lo había liquidado. Pero él nunca se imaginó lo que Dios iba a hacer. Recuerda algo muy importante. Dios conoce el futuro. Satanás no. Dios sabe lo que iba a hacer. Satanás nunca se imaginó que el haber puesto a Jesucristo en la cruz era para salvarnos a nosotros. Fíjate qué impresionante escena. Así que estos hombres, este pueblo, estos sacerdotes, estos fariseos, ¿a quién escogieron? A Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Era un delincuente, era un asesino. Él debería de haber pagado. En cambio, Jesucristo era inocente. Pero el pueblo gritó, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesucristo. Fíjate cómo vive el mundo. El mundo vive con gente afectada por el pecado, homicidios, ¿sí? Robos, delincuencia y todo lo demás. ¿Por qué razón? Porque el mundo escogió a un hombre, escogió a un pecador en vez de escoger a Jesucristo. Así que él era un homicida, él era un ladrón. Y claro que en ese momento creyó que tenía el control. Satanás pensó que tenía el control. Recuerdo una ocasión cuando un pastor compartía a un gran escenario y en ese momento les dice, bienvenidos hijos de Satanás. Imagínate la actitud de las personas. Dirían, ¿yo? ¿Hijo de Satanás? Perdóname, pero no. Mira, te voy a decir una cosa. La Biblia dice algo muy importante. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Dios le dio la potestad a Satanás de esta tierra, igual que le dio la potestad a Jesucristo en esta tierra. ¿Quién es el príncipe de este mundo? La Biblia muestra que el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Ves lo que está sucediendo? ¿Tú crees que el mundo está viviendo paz? Perdóname, pero no. Hay una delincuencia en la cual nunca se ha imaginado lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Quién está provocando todo eso? ¿Dios? No, Dios no tiene nada que ver con esa situación. Es Satanás. Y claro que Dios le dio ese reinado. Así como él quería el reinado de Dios, porque quería ser como Dios, ¿sí? En ese momento Dios lo puso como gobernante de este planeta. Él es el que realmente controla este planeta. Así que el hombre cree que por sus obras, que por su bondad, por su orgullo o por su dinero, pueden llegar a ser salvos. No es así. No es de esa manera. La Biblia es muy clara. Y en la carta de los Efesios, Pablo le dice algo muy importante a los de Éfeso. Les decía, porque por gracia sois salvos. ¿Gracia? Sí. Quiero decirte que es gratis. La salvación no tiene ningún costo. La gente cree que tiene que hacer algo para poder llegar delante de Dios.
Por gracia sois salvos por medio de la fe. La Biblia dice que tienes que creer. Y tienes que creer realmente no nomás en Dios, sino creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Tienes que creer lo que Jesucristo dijo. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesucristo? Le decía a los mismos religiosos, a los mismos fariseos y al mismo pueblo, decía, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Mira, muchos han escuchado esas palabras. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Claro, no puede haber nada que te puede llevar delante de Dios, solamente Jesucristo. Vamos a suponer que Jesucristo hubiera cambiado una palabra. En vez de decir yo soy el camino, hubiera dicho yo soy un camino. Te digo una cosa, tienes razón. Tu camino te puede llevar delante de Dios como el mío. Yo vengo de una familia musulmana, mi madre ortodoxa, vivimos en un país católico y hay 3,000 religiones en el mundo. Como quien dice, cada camino puede llevarte delante de Dios, pero no es así. Jesucristo dijo muy claro, yo soy el camino. Yo soy el único camino. Es el único que te puede llevar delante de la presencia de Dios. Así que dice, y esto no de vosotros. Claro, no está en nosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios te hace ver claramente lo que está pasando en tu corazón. ¿Quién conoce tu corazón? Dios. ¿Quién es el que te acusa cuando haces algo equivocado? Tu conciencia. La conciencia está a favor de Dios. ¿Para qué? Para que te des cuenta de lo que está pasando con tu vida. Muchas veces no queremos cambiar nuestra vida o pensamos que estamos bien. La Biblia dice claramente, es un don y el don es de Dios. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. Tus obras no te pueden llevar delante de Él. Así que Dios tiene que quitar algo muy importante en el hombre. ¿Sabes qué es? El orgullo. Tristemente, el orgullo lo que está haciendo es afectar tu vida. ¿Por qué razón? Porque es el que quiere controlar tu vida. El orgullo te hace pensar que tú estás bien y que los demás están mal. Pablo decía a los corintios, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El hombre tenía que humillarse. Y eso es lo que hizo este hombre. Este hombre se humilló y reconoció en esa cruz que estaba pagando por los pecados que él había cometido. Ahí se dio cuenta perfectamente de lo que estaba pasando en su vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La Biblia dice que tenemos que reconocer que Jesús es el único camino para poder llegar delante del Padre. Si tú te aferras a la cruz, por eso Dios la dejó, es lo único que puede presentarte delante de Dios. Luego, en el mismo capítulo 23, fíjate el versículo 35 y 36, dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Qué dice más adelante? Los soldados también le escarnecían. Y uno de ellos, uno de esos delincuentes, se detiene de repente y ve una mirada. ¿Cuál? La mirada de Jesucristo. Ve su rostro, ¿no? Y al ver su rostro y ver morir a Jesucristo, de ver cómo estaba padeciendo esas 3 horas, porque no había muerto en ese momento, fíjate cómo se dio cuenta de algo muy importante. Verdaderamente, ese hombre es el Señor de señores y el Rey de reyes. Claro, tenía que reconocer claramente que Él era el Hijo de Dios. Él ve la manera en que está muriendo y de repente escucha decir de la boca de Jesucristo, en el versículo 34 del mismo capítulo, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Te digo una cosa, eso también va para ti y para mí. La Biblia dice claramente, Padre, perdónalos. Realmente no sabemos lo que hacemos. Claro, en ese momento, quiero decirte una cosa, la conciencia de este hombre empezó a acusarlo. Este hombre empezó a pensar todo lo que mal que había hecho. Así que la conciencia lo empieza a acusar. Y de repente el ladrón
ahora sí que en el versículo 40 y 41, ese mismo ladrón, reconociendo su condición, ahora sí, fíjate lo que le dice al otro ladrón que lo conocía. Dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? ¿O en la misma condenación? Fíjate, ese hombre no temía en Dios, no quería creer en él. Dice, nosotros a la verdad este hombre estaba reconociendo el mal que hizo. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. ¡Wow! Fíjate las palabras de este ladrón. Este ladrón creyó en una vida futura. Y luego vimos el versículo 42 que dice, y Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate la manera en que él le dice a Jesucristo, Jesús, acuérdate de mí. Te hago una pregunta. ¿Le has dicho tú lo mismo a Jesucristo? No a Dios, ¿eh? ¿Le has dicho a Jesucristo, acuérdate de mí? ¿Realmente te has acordado de él? Fíjate qué palabra tan maravillosa, ¿no? Acuérdate de mí. En ese momento el ladrón reconoce que él se había desviado. Mira, no dudo, probablemente, es una probabilidad, que la madre de este joven haya sido creyente. Y no dudo que esa madre no dejó de orar por su hijo. Te digo una cosa, si tienes hijos, no dejes de orar por ellos. Porque lo único que va a mover el corazón para que ellos un día escuchen la verdad, van a ser tus oraciones. O probablemente tenían un padre que creía en el Mesías, que creía que iba a venir un Salvador. Así que este joven se acordó de las cosas equivocadas que él hizo. Claro, en ese momento se dio cuenta de que él se desvió, que tomó la vida en sus manos. ¿Qué hacen los jóvenes hoy en día? Oye, yo sé manejar mi vida, yo sé controlar mi vida, yo sé gobernar mi vida. Fíjate cómo acaban. Fíjate lo que dice la Biblia. Tu pecado, tarde o temprano, tu pecado te va a alcanzar. No sé cuál sea tu pecado, pero la Biblia dice que tarde o temprano te va a alcanzar. No puedes seguir pecando y salirte con la tuya. No puedes seguir haciendo lo malo y salirte con la tuya. ¿Por qué razón? Porque va a venir un día, en algún momento, en algún lugar, ¿sí? Donde no escasparas. ¿Por qué razón? Porque aunque no lo creas, hay un juicio. Y hay un juicio para todas las personas que están haciendo mal. Sea que sea la posición que tengan. Claro, porque Dios es justo. Claro que tiene que haber un juicio. Llegó el momento que todos sus pecados se habían acumulado. Imagínate este joven en la cruz pensando todo el mal que había hecho. Y él mismo admite que debería ser ejecutado. Él lo admite. Te digo una cosa, tú tienes que admitir que has pecado delante de Dios. ¿Buenos? Te voy a decir una cosa, no existe ninguno. Un hombre se acercó delante de Jesucristo y le dijo, maestro bueno. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Bueno? Bueno, solo mi Padre está en los cielos, decía Jesucristo. Ni él mismo se hizo pasar por bueno. Así que él mismo admite ser ejecutado. Este hombre lo empezó a acusar su conciencia. Mira, la gente no cree en el infierno. Mira, no sé si creas o no creas, pero te digo una cosa, Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón por la que Jesucristo habló más del infierno? Para hacernos ver que verdaderamente existe ese lugar. Oye, ¿es el fuego, el azufre o el lugar en la oscuridad lo que te va a hacer sufrir? No. Te voy a decir que es lo que te va a hacer sufrir. La Biblia dice que tu conciencia te va a acusar día y noche. ¿De qué? ¿De lo bueno? No, de lo malo. Este joven, su conciencia lo estaba acusando en ese momento. Y en ese momento reconoce
fue humilde, fue honesto al reconocer que él estaba pecando delante de Dios. Ahora, ese joven se arrepiente. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿O qué hace el Espíritu Santo cuando la persona está escuchando? El Espíritu Santo te hace ver claramente lo que está pasando dentro de tu corazón. Nosotros podemos ocultar nuestra condición delante de Dios. Es más, delante de los hombres, porque delante de Dios no la puedes ocultar. Tú crees que la puedes ocultar, perdóname. Dios conoce tu corazón y conoce tus pensamientos y sabe perfectamente quiénes somos cada uno de nosotros. Él nos creó. Él sabe lo que está pasando en el corazón de cada uno. Así que el Espíritu de Dios estaba ahí en ese momento, moviendo el corazón de este joven que estaba siendo crucificado, haciéndole ver claramente que él había pecado delante de Dios. Así que se vuelve hacia Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¡Wow! Ve las palabras de este joven. Reconoció su culpa. Fíjate, no trató de encubrirlo. Muchas veces la gente cuando peca trata de justificar su pecado. Perdóname, no te justifiques delante de Dios. La Biblia dice que Dios conoce tu corazón. ¿Quieres que te diga cómo es tu corazón? Te voy a decir cómo dice la Biblia que es tu corazón y el mío. Dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Como quien dice no tiene nada bueno. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Dice la Biblia que ni tú lo conoces. Nosotros mismos no conocemos nuestro corazón. Así que este joven no trató de encubrirlo, simplemente reconoció que estaba equivocado. Cuando este joven ve a Jesús muriendo, su cabeza y su cuerpo ensangrentado, él tuvo fe y tuvo fe en Jesús. Y eso lo hizo el centro de su vida. En ese momento, tomó los actos de fe, creyendo en el momento. Así que él creyó en Jesucristo y en ese momento sabía que había un reino. Por eso le dijo, acuérdate de mí. Quería estar en ese reino, quería ser salvo, ¿sabes? Y que sus pecados también fueran perdonados. Mira, todos los hombres que están escritos en esta Biblia, en la palabra de Dios, todos pecaron. No hay una persona buena en este libro. No existe. Y la Biblia dice claramente que cada uno de ellos tenía que arrepentirse y reconocer tanto al Mesías antes de Cristo como a Cristo después de Cristo. Tenían que reconocerlo a él como el único Salvador. Así que fíjate la oración de este joven. Fue una oración breve, pero te digo una cosa, fue una oración humilde. Fue una oración honesta. Le estaba diciendo la verdad. Así que no pidió mucho. Fíjate lo que le pidió. Simplemente, Jesucristo, recuérdame. No sé qué va a pasar, pero te pido que me recuerdes. Y fíjate en las palabras del ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Todos vamos a morir, ¿sabes? Un día vamos a morir. Y claro que un día vamos a estar delante de Dios. La Biblia dice que Dios va a juzgar a los que no creyeron. ¿Quién va a ser ese juez? ¿Dios? No. Dios no va a juzgar. El que va a juzgar es Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque la gente dice que cree en Dios. Pero aquí el punto es creer en Jesucristo. Y te hago una pregunta. Y tú tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Conoces a Jesucristo personalmente? ¿Te has arrepentido? ¿Alguna vez le has dicho, Señor, acuérdate de mí? ¿O simplemente le has dicho, Jesucristo, perdóname? ¿O has reconocido y le has dicho, soy tan pecador como ese hombre de la cruz? Soy tan pecador como él. Así que hay muchas personas que conocen la Biblia. Sí, claro. Los religiosos conocen la palabra de Dios. Hay muchas personas que tienen una religión. Pero la pregunta es, ¿realmente lo conoces? Mira,
Hay una parte en el Evangelio de Mateo que Jesucristo, en el capítulo 7, en el versículo 21 al 23, fíjate lo que Jesús dice claramente en estos versículos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que le dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y fíjate lo que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y fíjate la respuesta de Jesucristo. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira, aquí lo importante es, no es que tú creas o crees que tienes una relación con Jesucristo. Aquí el punto es, Jesucristo te conoce a ti. Tú podrás decir que lo conoces. Has escuchado la historia. Claro, ha sido plasmada durante 2000 años. Pero la pregunta es, ¿Jesucristo te conoce a ti? Mira, a mí me gusta poner ejemplos con respecto a esta situación. ¿Quién es el presidente de la República? ¿Sabes quién es? Claro, lo has escuchado en la radio, lo has escuchado en la televisión, probablemente lo hayas hasta visto. Pero te hago una pregunta. Si tú llegaras ahorita a Palacio, ¿no? Ya que está en Palacio, es su dirección, y simplemente tocaras la puerta y le dijeras a la persona que abre la puerta, quiero ver al presidente de la República, si el presidente no te conoce, no te va a dejar entrar. No te va a dejar entrar. Es lo mismo con Jesucristo. Por eso dice claramente, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Podrás conocer a Jesucristo. Podrás escuchar de Jesucristo. Pero si él no te conoce, no vas a poder entrar en el cielo. Así que el ladrón en la cruz simplemente le dijo, acuérdate de mí. Oye, ¿cuál fue la respuesta en la Biblia en la cual Jesucristo, además de haber guardado silencio durante mucho tiempo, fueron 3 horas las que estuvo ahí, ¿sí? Ahora escuchó al ladrón y en ese momento, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Jesucristo gritó y le dijo en el versículo 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate qué impresionante. Le dijo hoy, no le dijo mañana, no lo dijo quizá en un mes, le dijo hoy. Qué impresionante respuesta de Jesucristo. Al joven haber escuchado que hoy iba a estar con él, tú imagínate, mira, te digo algo, es impresionante. Yo creo que cuando Jesucristo entró al cielo, ¿sí? Y que los ángeles y Dios mismo estaban esperando a todos los que estaban en el paraíso, ¿sí? Creo que los ángeles esperaban que Jesucristo entrara primeramente con Moisés, ¿no? O probablemente Abraham, era el padre de la fe. O David, que era el rey de los judíos, ¿no? O algún profeta. Elías, que es uno de los grandes profetas. Te digo una cosa, Jesucristo entró primeramente con el ladrón. Él entró primero, antes que cualquier otro profeta. Imagínate el recibimiento que le dieron a este joven. Así que ese ladrón estaba siendo ejecutado por el robo y asesinato que había cometido. Y en ese momento aceptó ser un hijo de Dios. Cuando murió, ¿qué hizo? Abrió sus ojos en el cielo. Realmente creyó. En un solo día, quiero decirte una cosa, en un solo día cambió su vida. Y nota lo que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué gran promesa, ¿no? Es una promesa.
No nomás para él, quiero decirte, es una promesa para cada uno de nosotros. Dice el libro de Hebreos, el capítulo 3, 7 y 8, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué estás haciendo hoy? Estás escuchando la voz de Dios. No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón. Hoy es el tiempo aceptable, dice la palabra. Este momento, este día, este minuto, es el momento en que tú estás escuchando la palabra de Dios. Hoy podrás hacer un compromiso entre tú y Jesucristo. El compromiso es con Él. Si lo haces, la Biblia dice que tus pecados serán perdonados. Mira, cuando Cristo moría, algo más estaba sucediendo en la historia del mundo. Jesucristo siendo crucificado con los pecadores y contado con los transgresores, dice la palabra de Dios. Tomó tus pecados, tomó mis pecados. El sufrimiento de Jesucristo no fue todo lo que el hombre le hizo. ¿Sabes cuál fue el sufrimiento más grande de Jesucristo? Que se iba a separar de su Padre. Esa fue la muerte más terrible para él. ¿Recuerdas el Getsemaní? La Biblia dice que Jesucristo estaba orando, clamándole y pidiéndole al Padre que si era posible, si habría otra manera para poder salvar a la humanidad, que lo hiciera, pero que no quería hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Dios le dijo que no había otra manera. No había otra manera para salvarnos. Así que esa fue la muerte más terrible. ¿Cuál? La separación de su Padre. Esas 3 horas para Jesucristo fueron una eternidad. Quiero decirte que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia dice que cuando tú pecas por primera vez, sea cual sea tu pecado, porque a veces te quieres estar comparando con el hombre, más no con Cristo. Hay otro versículo que está en Apocalipsis 21:8 y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿quién se escapa? No sé en qué grupo te encuentres, pero cuando dice y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Arturo, ¿cuál fue la muerte primera? La espiritual. Cuando tú pecaste por primera vez, la Biblia dice que el espíritu muere. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Dios quiere reconciliarse contigo a través del espíritu. Puedes imaginar al santo, puro Hijo de Dios, que nunca había tenido ni un mal pensamiento, o lo que te digo, ni un mal pensamiento, que nunca había cometido pecado. Y de repente, que el Padre haya puesto el pecado, tu pecado y mi pecado, en Él. ¿Sabes quién deberíamos estar en esa cruz? Tú y yo, mas no Él. Él no pecó, pero Dios puso tu pecado y mi pecado en Él. Lo volvió culpable de inmoralidad, culpable de todos tus pecados. Eso es lo que hizo Dios. De tus malos pensamientos, de todas las cosas equivocadas que tú has hecho. ¿Sabes lo que es convertir todo tu pecado en uno? Por eso la Biblia dice claramente que la única manera para poder ser salvos es a través de la cruz. Es de lo que Dios hizo en esa cruz. Mira, no dudo que los mismos ángeles, al ver todo lo que estaba sucediendo y lo que le estaban haciendo a Jesucristo, no dudo que le hayan dicho a Dios, déjanos rescatarlo, déjanos de ir por él. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Dijo no, por una simple y sencilla razón, porque los amo, nada más, porque los amo.
Así que Jesús se quedó en esa cruz. Hoy Jesús quiere cambiar tu vida, pero tú tienes que decidir querer cambiar tu vida. Hoy Cristo quiere perdonar tus pecados. Tú tienes que decidir querer ser perdonado. ¿Recuerdas a Nicodemo? Que está en el Evangelio de Juan. Él era un sacerdote, ¿sabes? Era un religioso. Es más, dice la Biblia que era un maestro y era un principal de la sinagoga. Conocía perfectamente la palabra de Dios. ¿Y sabes qué le dijo Jesucristo? Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no vas a poder ni ver el reino de los cielos. Aunque hayas sido un religioso toda tu vida y hayas creído que me has servido, tú tienes que volver a nacer. ¿Tú crees que Nicodemo entendía lo que Jesús le estaba diciendo? No. Al grado que Jesús le dice, Nicodemo le dice, ¿cómo voy a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Soy un hombre viejo y nacer de nuevo. Jesús le dijo, no te estoy hablando de la carne, Nicodemo. Te estoy hablando del espíritu. Tú has pecado. Si tú no naces a través del espíritu, no vas a poder ni entrar al reino de los cielos. Es lo mismo para nosotros. Así que qué maravilloso ver que Jesucristo contestaría una oración tan sencilla, tan pequeña, tan humilde como la de este ladrón. Porque así fue. Fue una oración sencilla. Y quiero decirte que si tú haces esa oración, porque conoce Dios tu corazón, ¿sí? Dios te va a perdonar. Oye, ¿no tengo que hacer una larga oración? No. Oye, ¿no tengo que ir a casa a querer organizar primero todo antes de entregarle mi vida a Cristo? No. ¿No tengo que ir a mi trabajo, a mi negocio, hacer las cosas correctamente y luego entregarle mi vida a Cristo? No. ¿O tú, joven, crees que vas a tener que ir a estudiar, a organizar tus estudios? Tampoco. ¿O crees que vas a poder organizar tu vida matrimonial? Tampoco. La Biblia dice que tienes que venir tal como eres. Tal como eres. ¿Cómo llegó este ladrón? Tal como fue. El ladrón estaba en la cruz colgado, desnudo, ensangrentado y mereciendo la muerte. ¿Y sabes qué fue lo más maravilloso? Fue salvado por gracia. La gracia de Dios. La gracia es lo único que te puede salvar. Es gratis, solo que tienes que tomar tú la decisión. Dios te está diciendo hoy te amo. Y no quiero que vayas a ese lugar de tormento. Dios no manda a nadie al cielo, Dios no manda a nadie al infierno. La Biblia dice que tú tienes que tomar la decisión a dónde quieres pasar tu eternidad. Debes dejar tu orgullo a un lado y debes entregarle tus pecados. Mira, ¿sabes qué impide a que estés escuchando hoy este mensaje? Tu orgullo. ¿Sabes qué hace Satanás? Dice la Biblia que adormece a los hombres. ¿Para qué razón? Para que no escuchen. Claro. ¿Tú crees que Satanás quiere soltar a alguno de sus hijos? Y no más mínimo. Son de él. Tú tienes que decidir. Tú no sabes cuándo vas a morir. Tú tienes que renunciar a tu orgullo. No tienes que decir nada. O lo que te digo. No tienes que decir nada. Simplemente tienes que decirle, Dios, creo en ti. Mira, podrás ser un hombre rico, podrás ser un hombre pobre, podrás ser un gran estudiante, podrás ser una mujer hermosa, ¿sí? Pero te digo una cosa, no tenemos nada que ofrecer, porque no somos nada delante de Dios. No tenemos nada que ofrecer. Lo único que puedes ofrecer son tus pecados. Solo necesitas una oración sincera. Eso es lo que necesitas. Y voy a terminar esta plática con una oración. Esa misma oración que hizo el que estaba en esta cruz. Dios está viendo tu corazón, no yo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere cambiar tu corazón.
Por eso se dice, tiene que hacer un trasplante de corazón. Tienes que volver a nacer. Tienes que dejar que Jesucristo ponga su corazón dentro de ti y tienes que dejar que Él quite tu corazón, ese corazón afectado, endurecido por el pecado. Tú tienes que decidir que lo quite. Pero está en ti. Dios está viendo tu corazón. Puedes cerrar los ojos, puedes dejarlos abiertos. Mira, no hay problema la manera. No dudo que el que estaba en la cruz había cerrado sus ojos estaban abiertos. Pero Jesús no estaba viendo su rostro, Jesús estaba viendo su corazón. ¿Sabes lo que está haciendo Dios? Está haciendo lo mismo. Él está viendo tu corazón. Tú gobiernas tu vida, pero tú tienes que dejar tu trono. Tú tienes que permitir que Jesucristo sea el que gobierne tu vida. Si tú quieres seguir gobernándola, Dios te va a dejar. Por eso te ha dado esa libertad. Somos libres delante de Él. Él no obliga a nadie que le entregue su vida, ¿sabes? Él no obligó al otro ladrón al que le entregara su vida. Todo el que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que pierde su vida por Cristo, la Biblia dice que la hallará. Esa es la única manera. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, gracias te doy, Padre, por este mensaje y por esta enseñanza tan maravillosa y lo que sucedió en ese tiempo, en esa cruz con este joven. Su oración fue sincera. Señor, reconozco mis pecados, sé que soy un pecador y quisiera que te acordaras de mí. Hoy tomo la decisión de creer en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Hoy tomo esa decisión de abrirle la puerta de mi corazón para que Él entre en mí y gobierne mi vida. Quiero ser transformado, quiero ser cambiado. Y sé que el único que lo puede hacer eres tú, Señor Jesús. Hoy reconozco que el único camino para poder llegar delante del Padre eres tú, Jesucristo. Tus palabras fueron muy claras, muy breves, pero muy sencillas. Jesús dijo, yo soy el camino. Reconozco que Jesucristo es el único camino para poder llegar delante de ti. Y hoy te abro la puerta de mi corazón y te entrego mi vida. Acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. Amén.